la verdad es que participamos habitualmente de charlas de este tipo y en general muchas veces terminan siendo conversaciones que se limitan a lo introductorio de lo regulatorio de fintech en Argentina y digamos, y un poco siempre terminamos hablando de la historia de nuestro marco legal y demás, y bueno, un poco la invitación del título de la charla, que era hablar más bien de actualidad, eh, quisimos traer un tema que nosotros estamos viendo mucho en Argentina como una tendencia que asumimos que también está sucediendo bastante en el mundo, en lo que tiene que ver con temas fintech y sobre todo también en la región, y a partir de eso hablar de, digamos, de las cuestiones regulatorias que se conectan con ello, por lo menos como los estamos viendo acá en Argentina. Principalmente nos vamos a referir a estas alianzas de Banking as a Service y Fintech as a Service que estamos viendo en los últimos años con bastante expansión en el país, y ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata. Sí decir de manera introductoria en cuanto a lo regulatorio en Argentina no tenemos una ley específica sobre temas fintech como sí sucede en otros países de la región. Tampoco tenemos un marco regulatorio, digamos, definido o específico o único para todas las actividades. Sí tenemos, digamos, un marco regulatorio compuesto por un montón de normas diseminadas sobre cada uno de los verticales. Cada vez hay menos verticales en Argentina que se encuentran sin ningún tipo de regulación, pero la verdad es que hoy en día y diría que desde los últimos 5 años, principalmente para aquí, los reguladores se han ido ocupando de establecer normativa para los distintos tipos de negocios, ya sea de pagos, de lending, cripto y otros. Así que hoy sí tenemos una vasta cantidad de normas que atraviesan a todos estos negocios. Eh, y que serían lo que conforman Argentina, digamos, el marco legal fintech. Pero bueno, como decía, con Mary tratamos de preparar algo que nos parecía actual en lo que está sucediendo en Argentina y bueno, a partir de ahí traer algunos disparadores, cuestiones sobre todo que todavía no están definidas, pero sí muchas discusiones legales que se están dando alrededor de estos temas. Así que te dejo, Mary, la palabra. Ahí está. Vos te tenés que... Perdón lo tecnológico, como nos burlaban recién, no puede ser que nos dediquemos a estos temas y no se escuche perfectamente. Bueno, como decía Dani, queríamos contar un poco en qué estamos con los temas de Banking as a Service y Fintech as a Service. Empezamos por contar un poco, bueno, ¿qué es esto de Banking as a Service y Fintech as a Service? Una buena definición es, digamos, hablamos de Banking as a Service cuando los bancos ofrecen a las fintechs o cualquier otra empresa, digamos, la posibilidad de utilizar o comercializar a sus propios clientes servicios bancarios sin necesidad de desarrollarlos por sí mismos. Y por analogía, en realidad, Fintech as a Service se entiende como los casos donde son las fintechs las que ofrecen a empresas o también a bancos la posibilidad de utilizar o comercializar a sus clientes servicios tecnológicos financieros sin necesidad de desarrollarlos por sí mismos. Perdón. Bueno, en realidad, gracias a estos conceptos, cualquier empresa, una fintech, un banco, una empresa comercial, puede asociarse finalmente y prestarle a sus respectivos clientes una solución o financiera, o bancaria, o de pago, o tecnológica, de un modo digamos que de otro modo le sería antieconómico desarrollar, ¿no? Por ejemplo, una fintech que tiene una aplicación moderna para brindar una solución de pago puede aliarse con un banco
para que los clientes de la fintech, a través de la aplicación de la fintech, puedan solicitar, por ejemplo, un préstamo financiado. Todo esto bajo un modelo de Banking as a Service. Lo mismo, digamos, puede hacer también una empresa comercial que puede asociarse con una fintech para ofrecer una solución de pago en su marketplace. Esto sería bajo un modelo fintech as a service. En todos estos casos, en definitiva, lo que se le permite a la compañía es concentrarse en su core de negocio y confiarle a un tercero la provisión de un producto o un servicio que le genera ese diferencial, ¿no? Entonces nos preguntamos un poco, ¿por qué pensamos que es el tema del momento? ¿Qué es lo que está pasando en general que hace que todo el mundo hable de estos temas? De Fintech as a Service y de Banking as a Service. Se ve, se escucha, se lee que cada vez más los usuarios, digamos, quieren hacer transacciones financieras sin ningún esfuerzo. Es decir, quieren pasar por el peaje y sin parar que se les cobre. Quieren estar en el punto de venta y sin demoras, sin tener que firmar un contrato largo de términos y condiciones con un montón de cuestiones, se les ofrezca una compra financiada. También cada vez más los comercios, del otro lado, están buscando incorporar la oferta de productos financieros en cualquier lugar donde haya o pueda haber un cliente. Y para los bancos también, cada vez más está siendo más relevante que para que el usuario realmente consuma un servicio financiero, se le acerque el servicio financiero a donde está el usuario. Entonces, este tipo de negocios termina siendo cada vez más algo estratégico para los bancos también. En pocas palabras, en realidad lo que vemos como beneficios es que se permite expandir la gama de productos financieros, esto que decíamos, cada vez más se pueden ofrecer más productos en todos los puntos de venta, llegar a todos los puntos de venta, como decíamos, escalar más rápido, poder poner foco en el core del negocio, armar productos a medida y testear el mercado, y por supuesto, y no menos importante, jugar en terreno regulado sin estar en él. Acá con Dani preparamos unos ejemplos, muchos de los cuales corresponden a empresas con las que nosotros trabajamos y que son conocidas en la región, ¿no? Y que son exponentes de esto, ¿no? De Banking as a Service o Fintech as a Service. Por ejemplo, Mercado Libre, que es una empresa que está en toda la región, tiene una alianza con el Banco Industrial que le permite, a través de una plataforma súper amigable para el usuario, el acceso a servicios regulados, a servicios del banco, que de otra forma no podría, digamos, de ninguna forma prestar. Y ahí, Dani, no sé si vos les querés contar de alguno de estos. Sí, después otros casos, por ejemplo, bueno, tuvimos hace poco la primera compra de un banco por parte de una fintech, el caso de Ualá, comprando Willobank para integrar productos bancarios a su aplicación de pagos. Tenemos, por ejemplo, la alianza de Pomelo con Velo y con otras empresas cripto, donde Pomelo es un proveedor de servicios de pago, entonces le provee la infraestructura, las aplicaciones cripto para poder solucionar todas las rampas de fiat y de cash-in y de cash-out. Alianza entre dLocal y Tienda Nube. Tienda Nube es una especie no es un marketplace, pero es una plataforma donde, digamos, empresas y emprendedores pueden crear sus sitios de e-commerce, y entonces una alianza con dLocal, que es uno de los proveedores principales de pago de la región, le puede ofrecer también esos servicios a los merchants de e-commerce. Y así, bueno, otros ejemplos, por ejemplo el de Modo, que es una aplicación argentina que les provee a los bancos la posibilidad de que los bancos a través de la aplicación de Modo hagan llegar soluciones de pago a los clientes bancarios. En fin, digamos, todas alianzas que nosotros estamos viendo que de alguna manera rompen un poco con esas viejas discusiones en la industria fintech sobre la relación, digamos, de guerra o de batalla entre bancos y fintechs,
y lo que uno está viendo es más bien que hoy en día convergen, ¿no?, para crear nuevas soluciones. Bueno, y por ahí podés vos pasar a contar un poco los aspectos regulatorios que son claramente los más importantes, lo primero que se ve para empezar a analizar estas alianzas, ¿no? Sí, ahí esto limitado un poco a lo que sucede en Argentina, pero seguramente digamos, las inquietudes regulatorias sobre este tipo de alianzas se replican en los otros países de la región. En Argentina no están específicamente reguladas este tipo de alianzas, tampoco hay una regulación sobre alquiler de licencias regulatorias, pero sí tenemos un marco legal que de alguna manera es propicio o facilita que estas alianzas ocurran. Por ejemplo, nuestro Banco Central tiene regulada la posibilidad de que los bancos deleguen servicios de tecnología financiera en terceros. Tenemos una regulación de agentes complementarios bancarios, entonces donde terceros no bancarios pueden de alguna manera ofrecer al público ciertos productos en alianza con los bancos. Los bancos están regulatoriamente habilitados a invertir en empresas de tecnología. Por el lado de las billeteras de pago o proveedores de servicio de pago que tienen una regulación más simplificada y más diferencial, el Banco Central también les permite, por ejemplo, ofrecer productos de inversión a los clientes de las billeteras, siempre que esos productos de inversión pertenezcan a, digamos, entidades reguladas del mercado de capitales. Y después me dice si puedes bajar un poco más. Antes. Y después, bueno, tenemos toda una regulación bastante reciente sobre pagos inmediatos, que se llama Transferencias 3.0 en Argentina, que sí trae todo un marco regulado obligatorio para que los bancos y los proveedores de servicios de pago se tengan que integrar y ser interoperables de manera obligatoria entre sí, trayendo, digamos, de alguna manera a Argentina ciertas regulaciones de Open Banking, digamos, que también fomentan mucho la generación de estas alianzas. Sí tuvimos algunas discusiones en Argentina en temas regulatorios, en lo que tiene que ver con los negocios cripto. ¿Sí? Hubo varias alianzas que se empezaron a generar entre exchanges de cripto y bancos, exchanges de cripto y proveedores de servicio de pago, y ahí sí el Banco Central Argentino prohibió ese tipo de alianzas cuando el front-end lo presta el banco o lo presta el PSP. No así cuando, digamos, los entes licenciados o regulados simplemente proveen una infraestructura, pero no el front-end de cara al usuario, ¿no? Esto también interesante desde ese punto de vista. Y después, bueno, se dan varias discusiones en materia regulatoria alrededor de estas alianzas, digamos, sobre, bueno, de quiénes son los clientes, de quién es la información del cliente, quién responde frente al regulador, porque en general, digamos, sobre todo cuando estos servicios se le presta a una empresa no regulada, ¿qué pasa cuando esa empresa no regulada se asienta en la licencia de otra entidad regulada? ¿Quién responde frente al regulador? ¿Quién responde frente al usuario? ¿No? Toda esta discusión del alquiler de las licencias o los registros, y bueno, y cómo esto se le muestra al usuario en definitiva, ¿no? Para que el usuario sepa con quién está interactuando y después a la hora de los reclamos a quién los tiene que dirigir. Todo esto, como decimos, en Argentina está, digamos, en pleno desarrollo y discusión, pero bueno, se despiertan un montón de estas discusiones que nosotros creemos que seguramente el regulador más tarde o más temprano va a terminar interviniendo y haciendo más aclaraciones al respecto. Bueno, y solo para concluir, en definitiva nosotros íbamos a hacer un pequeño comentario de que esto normalmente para el abogado significa un desafío a la hora de estructurarlo, y cada vez se está pensando más se están usando más las estructuras más flexibles, los contratos sui generis, en donde se pueden prever muchas cuestiones, no tanto la estructura de la sociedad tradicional. Y por supuesto que estos contratos cada vez más, como todo en el mundo del derecho, está teniendo un nivel de complejidad en donde es necesario
tratar muchas de las áreas del derecho, no solo los temas, digamos, regulatorios o financieros profundos, sino también temas de competencia, propiedad intelectual, de uso de marcas, de data protection, confidencialidad, etcétera. Da para, digamos, para un encuentro más largo, pero simplemente dejar esta inquietud y tal vez como conclusión final, decir que toda esta tendencia hacia la apertura, en especial en relación con el Open Banking, que es algo que está avanzando tanto en todos nuestros países, en toda la región, y la evolución que tenga el desarrollo del Open Banking en nuestros países va a ser la condición necesaria para que digamos, los negocios de FinTech as a Service y Banking as a Service terminen de florecer. De lo que vamos a hablar hoy básicamente es de un brochazo, por así decirlo, a la actualidad del ecosistema de FinTech en Colombia, un poco de consideraciones sobre asuntos relacionados con criptoactivos, algo de Open Finance que está últimamente muy de moda y de asuntos relacionados con sistemas de pago interoperables que también son de los asuntos del día a día, particularmente resaltando que en este año estamos muy pendientes de regulaciones nuevas en materia de cripto, algunas normas asociadas con pagos digitales y también algunos asuntos relacionados con la obligatoriedad en materia de Open Finance y corresponsabilidad, que un poco empatando con lo que decían María y Daniel, es una forma que en Colombia hemos encontrado para evitar un poco la discusión sobre el arrendamiento de licencias. Entonces, sin más, rápidamente, hoy en día no tenemos una ley específica que defina la industria fintech, de tal manera que las normas aplicables son las generales aplicadas a sociedades comerciales y en algunos casos particulares a materias muy puntuales de la industria financiera. Y lo otro que queremos resaltar en términos muy generales es que los planes nacionales de desarrollo, tanto el del año 19 como el más reciente, el 22, tienen una serie de normas que aceleran y promueven la entrada de nuevos actores al mercado financiero, de tal manera que hoy en día, más allá de los retos inevitables en cualquier nuevo negocio, hay un marco robusto que nos funciona bastante bien, promueve la entrada de nuevos jugadores y además está, de hecho, forzando la implementación de asuntos tales como Open Finance, no solamente on a voluntary basis, como se dice, y en otras jurisdicciones funciona así, sino de manera obligatoria, que nos ayuda mucho a desarrollar rápidamente nuestro sistema. Según información reciente, nosotros entendemos que en América Latina, después de Brasil y de México, Colombia tiene el tercer lugar en temas de industria fintech y de hecho pues ha generado unos montos muy significativos en materia de empleos y de ingresos, de tal manera que es una industria bien importante y relevante entre nosotros. Rápidamente, hoy en día estamos hablando de unas 350 empresas fintech en Colombia. Esta información es al año pasado y el 70% está concentrado, y no es sorpresa, en materia de crédito digital y pagos digitales, habiendo también importantes iniciativas en materia de RegTech, InsurTech, crowdfunding, neobancos, incluso PropTech, que no está, pero que igual es también bien importante. En términos generales, esta es un panorama general del FinTech Radar de Finovista, que ustedes conocen, de donde también está la información anterior tomada. Y pues aquí está un panorama general de lo que está pasando. Tal vez, Nico, si quieres comentar alguna cosa sobre esto para información general y seguimos ya con los temas específicos a continuación. Con gusto, Carlos. Esa imagen es muy diciente para permitir mostrarles el tamaño de cada una de las verticales en Colombia en 2023 y nos permite también mostrar cómo el sandbox regulatorio de la superintendencia ha impulsado el ingreso de muchos nuevos jugadores, tanto locales y extranjeros. Quizás si ampliamos un poco van a poder ver que varios players de los que María y Dani estaban hablando ya entraron a Colombia, gracias a lo que nos explicaba Carlos y al marco regulatorio robusto en Colombia. Buenísimo, entonces rápidamente vamos a cubrir los asuntos relacionados con cripto, Banking as a Service, Open Finance y los sistemas de pago interoperables para que lo tengan solo como referencia a lo que está pasando hoy en día. En cripto, y no es inusual, en Colombia hay cerca de 100 conceptos emitidos por diferentes autoridades, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, la DIAN, que es el equivalente al IRS en Estados Unidos, la UIAP y el Consejo de Contaduría Pública, todos desde diferentes ángulos hablando de cripto para decir lo que pasa en muchas jurisdicciones, pero de manera bastante más expresa. Básicamente que no son efectivo, moneda, no tiene poder liberatorio, no es un obligatorio medio de pago de obligatoria aceptación. Primer tema. Segundo tema, que no se trata de un activo financiero, que en materia contable y en FATS es bien relevante también. Y finalmente, que no es un security.
como consecuencia de no ser una moneda, tampoco es una moneda internacional, no es divisa, y todo esto tiene mucha relevancia en materia de operaciones y clasificaciones contables, tratamiento financiero, retenciones, aspectos tributarios, registros con el Banco de la República y demás. Lo cierto es que a pesar de eso, y si quieres sigamos al anterior, la mayor restricción al siguiente, perdón, la mayor restricción que tenemos en materia de cripto la hemos tenido que abordar de diferentes maneras, es que las entidades vigiladas por la superintendencia no tienen autorización para custodiar u operar los activos de cripto, los criptoactivos, ni utilizar o permitir que sus plataformas se utilicen para este tipo de operaciones. Entonces, lo que ha pasado en Colombia con diferentes grados de éxito, por así decirlo, es que hay una serie de estructuras, y hemos estudiado varias con el Banco de la República y la Superintendencia, para permitir el acceso de colombianos a este tipo de mercados, teniendo de alguna forma que pasar por el sistema financiero tradicional. Hay algunas de esas operaciones que en nuestra opinión tienen algunos riesgos de recaracterización, que no son menores en el contexto colombiano, porque hay unas normas sobre captación ilegal de fondos, que son temas que ameritan una revisión muy delicada, pero algunas de otras operaciones en las que hemos participado pues han permitido que colombianos inviertan en cripto. La inversión en cripto tiene, y ustedes lo saben todos, por recientes eventos del Crypto Winter, de FTX, el Silicon Valley Bank, en fin, unos retos internacionales que no son ajenos al contexto colombiano. Recuerden que todos estos temas de digital finance y los relacionados con los neobancos y en general con materia de fintech vienen de la consideración de que la banca tradicional tiene una serie de particularidades, requisitos y condiciones regulatorias que los hacen ineficientes, y eso es efectivamente el caso. Sin embargo, lo que hemos percibido en Colombia, la verdad es una experiencia internacional que hemos percibido uniformemente, es que en realidad en los mercados cripto hay una serie de consideraciones que los asemejan mucho a los sistemas financieros tradicionales, y por eso estamos viendo una especie de financialización de los mercados cripto, que son importantes porque efectivamente se tratan últimas de temas similares en materia de riesgo sistémico y de mercado, intermediarios muy poderosos, conflictos de interés importantes, asimetrías de información, centralización de ciertas formas críticas y funciones en los mercados, riesgo de agencia, riesgo operacional, riesgo financiero, normas de consumidor, de protección al consumidor, consideraciones de safety and soundness del mercado, integridad del mercado y demás, y sobre todo también conducta racional y racional para efectos de behavioral economics, como se conoce en la industria, en donde esto ha contribuido a una serie de reconsideraciones en materia de la regulación de cripto. Lo que hemos visto en Colombia es que en esta industria y en unas similares, muchos de los players han considerado finalmente obtener licencias reguladas más tradicionales para poder operar no solamente en los ambientes más novedosos y creativos, con la bendición del sandbox regulatorio o la regulatoria de la superintendencia, sino también tener en la medida de lo posible operaciones más tradicionales, por así decirlo, con las innovaciones financieras propias. Y hemos visto muchos recientemente, Mercado Libre, por ejemplo, tiene una compañía de financiación comercial, y otros más están de alguna forma conviviendo en ambas arenas. Así que eso es lo que les diríamos muy rápidamente sobre lo que está pasando en cripto. Le voy a pasar la palabra a Nicolás para que también recorra desarrollos bien relevantes en materia de Open Finance y un par de asuntos en relación con sistemas de pago interoperables y en general Banking as a Service, también un poco en línea con lo que anticipaban María y Daniel. Gracias, Carlos. Muy rápidamente queremos compartirles una idea muy precisa. En el 2023, Colombia está experimentando lo que en el mercado se ha denominado un Big Bang regulatorio. El primero se está creando las reglas y el sistema de finanzas abiertas, Open Finance, que está fundamentado en los siguientes principios. Primero, es de obligatoria participación para las entidades vigiladas, tienen que hacer la inversión en tecnología y tienen que conectarse al sistema para compartir los datos de los usuarios, si así los usuarios lo piden. Y dos, a ese sistema no solo se pueden conectar entidades financieras, sino se pueden conectar fintechs o empresas del sector real, como María nos explicaba que parece ser similar en Argentina. Eso es de relevancia absoluta porque en Colombia entonces se crean nuevas oportunidades de negocio que nosotros las hemos resumido en estos 5 puntos. El fundamento detrás de eso es el decreto que está detrás de la infraestructura de Open Finance, pero básicamente es lo siguiente. De ahora en adelante y a partir de la expedición de ese decreto, surgen las siguientes opciones de negocio para las industrias reguladas y no reguladas. La primera, entidades vigiladas, grandes bancos están autorizadas por ley a tratar la información que los consumidores financieros autoricen de manera previa y expresa.
Segundo, ahora la van a poder comercializar con terceros, es decir, los bancos colombianos van a poder tratar esas bases de datos y vendérselas a players relevantes como Coca-Cola, grandes supermercados de cadena, en fin. La tercera oportunidad de negocio es que ahora las entidades financieras en sus apps van a poder ofrecer y publicitar servicios conexos a los servicios financieros, pero no de servicios, no de entidades vigiladas. Es decir, ejemplo rápido, un Banco Santander Colombia va a poder en el app, va a poder publicitar algún servicio de un no vigilado, de una fintech. El siguiente oportunidad de negocio, que es el punto 4, es que a su vez las fintechs no vigiladas, empresas del sector real, van a poder ofrecer servicios financieros de entidades vigiladas en sus apps. Imagínense, por ejemplo, una empresa de telefonía como Claro ofreciendo créditos de Banco Santander Colombia a través de su app, a través de un contrato de corresponsalía. Y el quinto, y quizás más importante, es que los bancos colombianos o grandes entidades colombianas que hayan desarrollado know-how en software y hardware van a poder salir al mercado a arrendar esas licencias. Y eso entonces va a dinamizar un poco la entrada de nuevos players. Quizás con eso cerramos el primer punto de Open Finance. Ya se nos está acabando el tiempo. Básicamente, para terminar con Banking as a Service, es un concepto muy parecido al que María y Daniel nos explicaron en Argentina, pero la figura que se usa legalmente para darle sustento en Colombia no es la del arriendo de una licencia, sino es la figura que se conoce internacionalmente como corresponsalía digital. Entonces, el Banking as a Service es simplemente un corresponsal digital que tiene una app que ofrece servicios de una entidad vigilada a través de un mandato. Y para cerrar con la última frase, en Colombia, el Banco de la República está tratando de implementar lo que el Banco Central en Brasil implementó hace 4 años atrás, que es el famoso PIX, un sistema de pagos interoperable donde se puede hacer pagos en real time a costos eficientes. Y quizás con eso terminamos para respetar el tiempo de todos. Muchas gracias a todos. Pues antes de comenzar, quisiéramos darles un pequeño panorama con algunas métricas fintech de cómo es el mercado aquí en Perú. Si bien el dato es un poco desactualizado, el 2021, de acuerdo a Fintech Radar, habían 132 fintechs en Perú. Hoy por hoy estamos más o menos alrededor de las 180. En 2021 eso representaba aproximadamente el 5% de todas las fintechs en la TAM, que eran para ese momento alrededor de 2.300. Como pueden ver, Perú corre un poco detrás en cantidad y en cuanto a representatividad en el mercado de fintechs en la TAM, corre bastante detrás de Colombia, Brasil, México, Argentina, etc. Sin perjuicio de ello, hay un crecimiento en fintechs sostenido, principalmente apalancados por la pandemia, ¿no? La pandemia, las medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria hizo que no solo, o sea, buena parte de las plataformas tecnológicas, entre ellas las fintechs, crecieran de manera bastante grande, como pueden ver, aproximadamente un 70%. Sin perjuicio de ese crecimiento tan grande, hoy por hoy la población de Perú, aproximadamente el 52% solamente de la población de Perú mayor de edad, cuenta con una cuenta bancaria o algún tipo de producto financiero, con lo cual el espacio de oportunidad de crecimiento para las fintechs en Perú es gigante. Y sobre todo también, si tenemos un dato adicional, que es en Perú somos aproximadamente alrededor de 35 millones de personas y 10 millones vivimos en Lima, con lo cual es un mercado que no está bastante concentrado en una sola ciudad, con lo cual es relativamente sencillo de atacar. Dicho esto, como fueron mencionando también María, Daniel, Carlos y Nicolás, las principales verticales fintech en Perú un poco siguen la línea de lo comentado para los países anteriores, por ejemplo, pagos, remesas, después también servicios de lending y también tecnologías para instituciones financieras son las principales verticales dentro de fintech en Perú. Y a diferencia del monto que recién comentaban nuestros colegas colombianos, si bien la principal vertical de inversión en Venture Capital en Perú para el año 2022 fue FinTech, ese monto está lejos
de los montos que se manejan en Colombia, aquí ese porcentaje de inversión representó aproximadamente $25 millones, entre 25 y 30 millones, pero de nuevo apalancado en este espacio de oportunidad que hay para fintechs. Vemos aterrizar muchas empresas nuevas y que se están desarrollando y ofreciendo productos financieros de manera 100% digital. Dicho esto, y ya metiéndonos un poco de lleno a la charla del día de hoy, en cuanto a la actividad legislativa o la actualidad legislativa, y también en línea con lo que pasa en Argentina y en Colombia, en Perú no hay una ley paraguas o una ley fintech que regule todas las actividades fintech a nivel general, como sucede, por ejemplo, en Chile. Lo que sí tenemos son distintas regulaciones específicas para distintas verticales en particular, pero no todas, pero no tenemos absolutamente todas las verticales reguladas. Ahí hemos expuesto en la filmina aquellas que están reguladas y que son crowdfunding, en sus dos vertientes, tanto de crowdfunding en equity como crowdfunding para lending. Tenemos un sandbox regulatorio para que distintas empresas puedan hacer pruebas piloto de productos y servicios novedosos. Sin embargo, el sandbox regulatorio lamentablemente no fue regulado por la Sociedad de Mercado de Valores en Perú, con lo cual medio que ha quedado en desuso, y además estaba destinada para empresas reguladas, con lo cual fue un muy buen intento, pero que en la práctica no fue de tanta ayuda. Algo que sí fue de ayuda es que durante la época de la pandemia se ofrecieron distintos incentivos económicos a startups y pequeñas y medianas empresas. Principalmente se creó lo que aquí llamamos el Fondo de Fondos, que es un fondo de aproximadamente, son 70 millones de soles, que al tipo de cambio son más o menos entre 15 y 18 millones de dólares, que son administrados por COFIDE. Y esos fondos son invertidos a su vez en fondos de inversión que a su vez invierten en empresas de core tecnológico y cuya tesis de inversión tiene que ser básicamente startups o emprendimientos dinámicos e innovadores, y entre esas verticales están incluidas las fintech. También relacionado a lo que comentábamos y lo que fueron comentando en otras presentaciones y que tiene que ver con criptomonedas, esto es algo que salió publicado la semana pasada. Recién justamente se publicó un decreto supremo a través del cual todos los proveedores o ciertos proveedores de servicios activos digitales, entre ellos las empresas o personas que exploten exchanges de criptomonedas o que realicen la compraventa de cripto o que sirvan para custodiar cripto tipo wallets o que de alguna manera estén relacionados con la conversación de criptomonedas, van a ser considerados como sujetos obligados y por ende van a estar obligados a reportar ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de Perú, y también implementar su sistema contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre los cuales tienen que tener sus manuales, oficial de cumplimiento, etc. Dicho esto, y también un poco para ir cerrando la presentación, las principales tendencias que hemos visto a lo largo de este año, las principales consultas que hemos recibido durante este año, tienen que ver con las principales verticales de fintech que mencionábamos anteriormente, entre ellas pagos y lending en dinero fiat, con lo cual ahí el reto es ver entender el tipo de actividad para ver si existe riesgo de intermediación financiera o no, si existe algún tipo de registro que deba cumplirse o no. En criptoactivos hay un reporte que ha preparado Visa y que lo que dice ese reporte es que el 25% de los peruanos que ahorra en cripto, con lo cual hemos tenido muchísimo movimiento este año con empresas que quieren hacer soft landing en Perú y que son tanto plataformas que han desarrollado wallets para la custodia, tanto también para el exchange de criptomonedas, otras que ofrecen la posibilidad de tomar créditos en cripto, otras plataformas también que se dedican a ofrecer
la posibilidad de obtener rentas pasivas con criptoactivos, ya sea a través del staking o lending pools. Hemos analizado también, o han habido consultas que están relacionadas, y si bien son conceptuales, con la compraventa de inmuebles a través de NFTs. Y finalmente también muchísimas empresas que están ingresando al Perú y que van a prestar servicios para el on-ramping y el off-ramping para las plataformas, y también el servicio de brokerage para la compra de cripto. Y para terminar, no quería dejar de mencionar los neobancos. Los neobancos son alianzas estratégicas entre empresas de core tecnológico que no están reguladas con empresas que están reguladas y que se encuentran incluidas dentro del sistema financiero y que ofrecen productos financieros tradicionales. A través de estos neobancos, o creo que es un poco lo que mencionaba María, del Banking as a Service, se ofrecen productos financieros, o los productos financieros son ofrecidos por entidades reguladas apalancándose en un canal de una entidad no regulada como la empresa TEC. En Perú el ejemplo principal de este tipo de neobanco fue Rappibank. Es una alianza estratégica entre Rappi e Interbank, a través del cual los usuarios de la plataforma de Rappi pueden solicitar una serie de productos y servicios financieros que en definitiva los presta Interbank, que es uno de los principales bancos comerciales de Perú. También lo que estamos viendo es, o esperamos que haya muchísimo movimiento en temas adicionales de cripto, si bien se ha publicado esta norma que establece que estos proveedores de servicios de activos virtuales van a tener que cumplir sus obligaciones de reporte ante la UIF. Existen determinados proyectos de ley que hoy por hoy están siendo discutidos en distintas comisiones del Congreso, y esperamos que durante este año, o tal vez inicio del año que viene, tengamos alguna norma específica que de alguna manera le dé un marco regulatorio a las cripto, que hoy por hoy, y al igual que en Colombia, no hay una definición específica de qué son criptomonedas, sino que simplemente nos quedamos con la definición que otorga el Código Civil para los bienes intangibles, ya que el Banco Central ha dicho, oigan, las criptomonedas no es moneda de curso legal, no tiene efecto cancelatorio. La SMB ha dicho que tampoco son securities, con lo cual por el momento son bienes intangibles, y esperamos regulación pronto en temas de cripto, y también novedades relacionadas a UIF y otro tipo de actividades que deban cumplir con el marco regulatorio antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así que en un pantallazo general, eso es un poco la actualidad fintech en Perú. Bueno, en Ecuador, conocen ustedes que somos un país pequeño, 17 millones de habitantes, pero con una economía dolarizada. Y como primer pantallazo en materia de cifras, es importante conocer que la digitalización y también la pandemia aceleró de una manera natural y, valga la redundancia, acelerada la demanda de servicios y productos financieros, donde las fintech, por supuesto, se han concentrado en responder y atender a muchos segmentos, incluyendo a los segmentos no bancarizados. Como dato de cifras, el 64,2% de la población en el Ecuador se encuentra bancarizada, dejando un porcentaje interesante por fuera del sistema financiero, y que la industria fintech pues llega ahora también a complementar y servir. También en una investigación recientemente publicada se determinó que el 64% de los ecuatorianos realizamos compras en línea de manera natural, y de hecho el sector de e-commerce para el año 2023 en el Ecuador proyecta un crecimiento del 25%, el cual es bastante relevante. De igual forma, los ecuatorianos optamos o nos gustan mucho los medios alternativos de pago. Vamos a ver que también es porque han sido recientemente normados o recategorizados, potenciando mucho más el servicio que estos pueden dar, y prefiriendo siempre tarjetas de débito, transferencias bancarias, y en tercer lugar a las tarjetas de crédito. En cuanto al ecosistema fintech en general, según el
Radar Buen Trip Hub. En el Ecuador hay 318 startups, de las cuales 68 pertenecen específicamente al ramo de la fintech. Sus actividades principales son la gestión financiera de empresas, inversiones, pagos y transferencias, y también encontramos crowdfunding o financiamiento colaborativo. Aquí podemos ver un breve pantallazo del radar y los distintos segmentos, porque no solo el segmento fintech se está desarrollando en las startups en el Ecuador, también hay crecimiento de estas en otras áreas, lo cual es bastante interesante. Tenemos casos icónicos de éxito que ya han salido del país, como lo fue Kushki, por ejemplo, que ha logrado obtener también financiamiento extranjero y establecerse también en el extranjero. Y mientras vemos que en el Ecuador el ritmo de la innovación es real, tenemos estas startups que han ido pues evolucionando, la normativa para el sector también debió evolucionar, porque nuestro sistema bancario o el servicio financiero en el Ecuador estaba sumamente regulado y reservado para el sector bancario. Esto tomando como origen que en esta economía dolarizada que tenemos ahora surge como consecuencia de una crisis bancaria, y incluso desde el punto de vista constitucional está extremadamente regulado el servicio financiero como tal. Pero a medida de que se ha ido innovando y vamos expandiéndonos en el sector fintech, la normativa también ha respondido, y vemos que en el año 2020 arrancamos con una ley de emprendimiento e innovación que trae por primera vez al país el concepto o el marco regulatorio para las plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding, lo cual crea una nueva alternativa de financiamiento distinta al sistema bancario. Luego, en el año 2022, también se introdujo por parte de la Junta de Política y el Banco Central del Ecuador una regulación novedosa y con mejores definiciones para los auxiliares del sistema de pago, que también son conocidos como los agregadores de pago o los botones de pago. Esto no quiere decir que antes no existían en la normativa, sino que no tenían definiciones claras de sus roles, ni estaba pegada a las funciones que hoy en día un agregador de pago pudiese estar cumpliendo. Con esta nueva normativa, pues ya hay regulación, por supuesto son compañías que deben sacar distintos permisos, pero ya cuentan con unas normas claras. De igual forma, en el mismo 2022, una normativa tributaria para incentivar a los comercios en línea y a los agregadores de pago se expidió por parte de nuestra autoridad tributaria, considerando que estas no debían ser sujetas de retenciones por la totalidad de los pagos que reciben, sino únicamente por los pagos que corresponden a ingresos propios de su actividad, como lo son sus comisiones. Esto con el fin de propiciar pues, los mercados en línea y el uso de los agregadores de pago en general. Y a finales del 2022 se expidió finalmente en la Asamblea Nacional la ley FinTech. En el Ecuador tenemos esta ley general o paraguas, siguiendo también la tendencia de la región en contar con su ley FinTech, con el objetivo pues de regular las iniciativas de tecnologías relacionadas con las actividades financieras, incluyendo no solo el mercado financiero propiamente como tal, sino también al mercado de valores y el sector de seguros. Finalmente, en el año 2023 en el Ecuador ya entró en plena vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lo cual también trae un importante componente de seguridad de la información para una industria como lo es la FinTech, en el cual debemos, por supuesto, tener sumo cuidado con el tratamiento de datos personales y en especial con el de datos crediticios como lo hace esta industria. Volviendo a la ley FinTech, que es el tema de novedad en el Ecuador, esta norma deja clara que va a regular las iniciativas de tecnología que estén relacionadas con la actividad financiera y define como actividades FinTech a la infraestructura tecnológica para canalizar medios de pago,
a los servicios financieros tecnológicos, que ya los vamos a un poco repasar, a las sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos y a los servicios tecnológicos de mercado de valores y de seguros, los cuales son también entidades que van a ser reguladas, pues deben estar constituidos como una sociedad en el Ecuador, deben de tener la autorización que se requiere por parte de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dependiendo de la actividad a realizar, y requieren de un objeto específico y exclusivo para la realización de estas actividades fintech. Dentro de estos servicios financieros tecnológicos se empiezan a regular estas entidades que pueden proceder a la concesión digital de créditos sin que esto llegue a implicar captación de recursos, es decir, se hace un financiamiento con fondos propios, lo cual en el Ecuador antes estaba completamente prohibido. También se refiere a los neobancos como entidades financieras que deben cumplir con las regulaciones y disposiciones que corresponde a las entidades bancarias tradicionales. Se habla también de finanzas personales y asesoría financiera y otros servicios que posteriormente se van a regular. Es importante mencionar que dentro de este tipo de servicios y de actividades fintech hay una prohibición legal en la que los bancos o las entidades financieras tradicionales no van a poder participar en el capital de este tipo de empresas, buscando pues propiciar a que sean otros los actores que empiecen a intervenir en el mercado. En cuanto a temas de medios de pagos, se introducen como medios de pago también las billeteras electrónicas, de los medios de pago electrónicos. Estos van, por supuesto, a ser implementados y operados por el Banco Central del Ecuador, por las entidades del Sistema Financiero Nacional, como ya los han venido haciendo, y también por agentes debidamente calificados del Sistema Auxiliar de Pagos, de conformidad con la normativa que se vaya a expedir y con los estándares internacionales sobre la regulación de medios de pagos electrónicos. Haciendo alusión de esta frase, es pues sacada completamente de la ley como tal. Con este repaso de la norma que actualmente tenemos, realmente estamos muy expectantes a futuro de ver qué más va a haber. La regulación, como les mencionaba, es bastante nueva. Sí incluye la posibilidad de tener sandboxes regulatorios, por ejemplo, pero realmente no tenemos todavía una primera experiencia porque estamos esperando normativa secundaria de la Junta de Política y Regulación Financiera, así también como el propio reglamento de la ley, que de hecho ya se encuentra un borrador en discusión. Han sido muy celosos y reservados en su contenido. Entiendo un poco por ciertas charlas que hemos tenido que dentro de se están evaluando temas como la posibilidad de que los agregadores de pago o aquellas entidades fintech puedan tal vez tener participación en la emisión, operación o adquirencia relacionada con tarjetas de crédito, por ejemplo, para poder complementar pues muchos servicios que se requieren o para poder complementar un poco el sector. Un poco también para comentar que escuchaba que los panelistas hablaban del tema de cripto. En el Ecuador también el tema cripto no está regulado, por supuesto no es considerada como una moneda de curso legal ni como un medio de pago realmente, es simplemente un activo, también el regulador ecuatoriano ha empezado a través de resoluciones regular que a la unidad del lavado de activos se deben reportar las operaciones que estén relacionadas con las criptomonedas, pero no tenemos más allá una definición regulatoria acerca de una definición de las mismas o de normativa tributaria ni de regulación de la operación de plataformas que pues, se dediquen a transacciones con cripto. Eso se ve ya mucho más alejado. Específicamente fue un tema que no quiso ser tratado dentro de la ley FinTech, en el cual participamos en su debate, pero por la realidad del sector igual se prevé que
en definitiva va a ser un tema que va a tener que ser regulado a fuerza, si no lo quieran hacer en este momento.